Continúa la pandemia y en México sigue aumentando el número de muertos. Los hospitales no se dan abasto y la crisis económica es sin duda una tragedia más. En entrevista para Enlace Judío, Carlos Elizondo, doctor en Ciencias Políticas, nos habla de su pronóstico para el futuro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Primero que nada te saludo. Y bueno, tú tienes muchísimos años como docente dando clases y tu especialidad es explicar. Así que quisiera que nos platiques y expliques un poco de tu punto de vista sobre la actual crisis económica que tenemos y sobre todo cuál es tu pronóstico para el futuro. El país llega a la crisis de la pandemia en una situación económica frágil. Llevábamos desde el arranque de la admisión del López Obrador, para fines prácticos con cero crecimiento, una serie de decisiones, empezando por la cancelación del aeropuerto, deprimió a la inversión privada, y mientras la economía de Estados Unidos estaba creciendo muy bien, la economía mexicana estaba estancada. Hubo algunos factores exógenos de afuera que lo explican. La manufactura en Estados Unidos estaba creciendo menos bien que el resto de la economía de los Estados Unidos, pero creo que el cambio de gobierno que llevó a una serie de decisiones en materia de gasto público, que hizo poco eficaz el gasto del gobierno, por lo menos en la primera mitad de la administración, más la incertidumbre de los inversionistas, pues nos agarra con una economía, pues para fines prácticos, muerta, o sea, no estaba creciendo. ¿Qué pasa con una crisis como esta? Pues literalmente, pues estábamos tú y yo en nuestra casa, salvo los que podemos trabajar con estos medios, pues la economía se para. ¿Sí? Es una crisis doble, como dicen los economistas, de oferta y de demanda. ¿Por qué de oferta? El ejemplo más obvio es la cerveza. La gente quería cerveza, pero no había cerveza porque el gobierno, en una definición un poco absurda de actividad esencial, dejó fuera la cerveza. Entonces la producción de cerveza se cayó y los trabajos asociados con esas cervezas se vieron afectados, y los campesinos que venden los productos de cerveza se vieron afectados. De oferta. Deja de producirse una cosa y eso genera pues, una serie de repercusiones, incluido que no había cervezas para los que lo querían consumir o tenían que pagar un dineral por una cerveza importada. No deja de ser una paradoja. Pero por otro lado hay un tema de demanda. O sea, hay muchas cosas que tú no haces que antes hacías. Te ibas de shopping, ya no te vas a ir de shopping. A lo mejor medio lo compensas con Amazon. Ya no vamos a restaurantes, a lo mejor lo compensamos comprando algo más caro en el supermercado, pero no es lo mismo en términos de demanda agregado. Tu tarjeta de crédito seguramente está menos abultada que en el pasado, la mía ciertamente. Entonces es un shock por el lado de la demanda. Entonces la suma de estas dos cosas pues generan una pérdida brutal en la actividad económica, una pérdida brutal en el empleo, e incluso con impactos a los informales, que dirías tú, pues los que se confinaron fueron los formales, porque también tuvo tal impacto en la economía informal, porque los vasos comunicantes son muchos. Todos, por ejemplo, esos restaurantitos informales alrededor de las oficinas, en todas las zonas donde hay oficinas en la Ciudad de México, pues se quedaron sin ingreso. Se regresaron a sus casas, que a lo mejor lo compensaron algunos vendiendo quesadillas en la esquina de su casa, pero pues no es la misma demanda de la que tenían a la afuera de la esquina de un conjunto de oficinas en la parte poniente de la Ciudad de México. Y además, pues el gobierno, como decía, pues no solo no cuidó bien, que era esencial. En Texas nunca se paró la construcción, se cuidó a los trabajadores de la construcción. En casi ningún país del mundo se paró la cerveza, en México se paró la cerveza. Pero por el otro lado, otros países compensaron el problema de demanda que está asociado con todos confinados en casa, repartiendo dinero de distintas formas, protegiendo el empleo y protegiendo el ingreso de quienes habían perdido su empleo. Este gobierno no lo hizo, protegiendo sus fichas, queriendo no gastar, cuidando su nivel de endeudamiento y los proyectos del presidente. El presidente hoy está inaugurando unos trenes y cosas de esas, bueno, el arranque de obras de unos trenes, eso se consideró esencial, pero no se consideró importante pues dar el apoyo, por ejemplo, a ese albañil que quedó desempleado y que en otros países se les dio algún tipo de apoyo. Y en ese momento estamos. La trayectoria, que es la segunda parte de tu pregunta, dependerá en buena medida de dos cosas. Uno, ¿qué le pasa a la economía de Estados Unidos? Pues como
También hubo un shock de demanda por esa vía. Dejamos de exportar coches porque no había demanda de coches en Estados Unidos. ¿Cómo se va a recuperar la demanda en Estados Unidos? Pues vamos a ver. Los pronósticos en Estados Unidos son de una caída profunda de la actividad económica este año, pero de un rebote, no del mismo tamaño que la caída, pero de un buen rebote. Promedio de caída se estima en 6%, pero el crecimiento para el año entrante se estima en alrededor de 4%. En México, pues esos mismos números son más dramáticos. Llegan en algunos pronósticos hasta menos 10%, o sea, algo que no hemos visto nunca en México, porque ni siquiera en la crisis de los 20 había algo parecido, porque era una economía rural, entonces había tanta economía de subsistencia que la destrucción real de la actividad económica formal vinculada a la economía mundial pues era mucho más pequeña. Ese 10% podrá ser menos en función de qué pase con los Estados Unidos y qué pase con la propia pandemia. Si salimos todos alegres ahorita a consumir y volvemos a tener una recaída, más que una recaída porque no hemos salido, se agudiza la crisis epidémica en la que estamos, pues va a haber, ya lo anunció el presidente, la necesidad de una nueva confinación y con ello pues el dolor económico puede durar más tiempo. Y además, los analistas esperan un rebote muy moderado para la economía mexicana el año entrante. Si en promedio los analistas tienen una caída alrededor del 8% del producto para este año, para el año entrante en promedio está un rebote de 2.5. Entonces, pues, tendremos una actividad económica por debajo de la que teníamos cuando llegó López Obrador, por lo menos hasta el 2022, 2023, dependiendo de muchos factores que son difíciles de anticipar ahorita. Carlos, algo que ha sido un poco sorprendente es el tema del comportamiento del peso frente al dólar. Es decir, si las remesas han bajado, si las exportaciones también han bajado, ¿por qué el valor del peso se mantiene incluso un poco más fortalecido que algunos meses antes? Hubo una devaluación muy fuerte del peso el día que cae el precio del petróleo, que es como la señal de que la pandemia ya llegó y le va a afectar a México de una forma importante. El peso se devaluó y llega a tocar a 25. Lo que ha pasado en las últimas semanas, 2, 3 semanas, que ha regresado, pero no regresó a los niveles que estábamos antes. Mantiene una devaluación frente a los niveles previos a la pandemia. A veces el corto plazo nos olvida un poco una serie un poco más larga. Ahora, ¿por qué no estamos frente a los ciclos devaluatorios del 82, 94, etcétera? Porque el presidente primero hereda un régimen macroeconómico sólido. Llevamos desde el 95 con tipo de cambio flotante, con Banco Central autónomo, con finanzas públicas razonablemente estables, y el tipo de cambio pues, ha sido el que absorbe el golpe. Entonces absorbe el golpe del miedo que llega Trump, luego Trump no es tan preocupante como se ve, regresa, absorbe el golpe se desplomó el precio del petróleo, luego mejoran un poco las circunstancias, se empieza a ver la luz al final del túnel, recupera parte del precio del petróleo, y entonces regresa a niveles pues menos malos de los que estaba el día de la crisis, digamos, pero peores de lo que estábamos antes, a principios de este año. También hay ciertas razones de tipo de diferencial de tasas de interés. Las tasas en México se mantienen altas, aunque han bajado respecto a los Estados Unidos, entonces hay cierto movimiento de capitales buscando tasas de interés más alto. Y aunque es cierto que han disminuido las exportaciones de forma importante y han disminuido, primero subieron, pero han empezado a disminuir las remesas, también han caído de forma brutal los gastos en divisas de los mexicanos. Pues no estás viajando, pues el gasto de los turistas afuera pues, se ha vuelto casi cero. No estás importando los insumos o los productos que consumen los mexicanos, el gasto de importación ha bajado de forma importante. Y ya desde fines del 2018, se empezó a caer un componente importante de las importaciones que hacemos, son los llamados bienes de capital, las maquinarias y equipo que compran los inversionistas, pues que montan una planta, lo que sea, y por las razones que ya expliqué en tu primera pregunta, pues también cayeron y se han seguido cayendo
las importaciones de bienes y capital. Entonces, el déficit de cuenta corriente, la diferencia entre lo que importamos de bienes y servicios y lo que exportamos, pues ha caído y en algunos meses ha sido superavitario. Y esa es la razón por la cual el tipo de cambio pues, no está en los niveles que hemos visto en otros contextos en crisis anteriores. Carlos, quisiera preguntarte, tú que tienes tanto conocimiento sobre la historia de nuestro país, que has analizado sus mejores y sus peores momentos en rubros económicos, ¿se podría comparar esta crisis económica, por ejemplo, a la que vivimos en 1982? ¿O esto es sin duda único en su tipo? Es único para el mundo, no solo para México. Es decir, el mundo, desde la influencia española a principios del 20, que nos fue en un contexto de salir de la Primera Guerra Mundial, en medio de muchísimos más problemas, una economía pues, mucho más rural, mucho menos conectado que la actual. El que circulara un virus con una tasa de mortandad nada despreciable en el mundo, sin que hubiera un solo humano con la inmunidad para ese virus, un virus relativamente contagioso, pues que ha llevado a que el mundo en su conjunto se haya frenado, pues nunca lo habíamos visto. Y como no sabemos todavía bien cuándo va a llegar la vacuna, cuándo hay una buena medicina, etcétera, tampoco sabemos muy bien pues, cuál va a ser la trayectoria del virus, de la enfermedad y por lo tanto de la economía. Y si eso le sumas, Nadia, que tenemos un gobierno, por decirlo de alguna forma, con una visión muy original de las cosas, mientras otros gobiernos están armando paquetes para apoyar a su economía, no a sus empresarios, a su economía, el nuestro no lo hace, pues la suma de las dos cosas nos llevan a la crisis más profunda en la que hemos estado y también muy distinta, porque las crisis anteriores, bueno, cada una tiene sus características, pero vayamos a la más grave que hemos tenido en los últimos 50 años, que es la del 82, es una crisis totalmente distinta a esta. Es una crisis de un gobierno que se sobreendeuda, un tipo de cambio fijo que se va sobrevaluando, un cambio de gobierno en medio de una incertidumbre, la situación bancaria, etcétera, que genera un pánico entre los inversionistas. Es otro tipo de crisis. Y lo mismo podríamos decirle del 95. Entonces, la verdad, parte del problema para todos, para los ciudadanos, para el gobierno, es que tampoco tienes un mapa de qué se hace en estos terrenos, porque nunca habíamos estado en estos terrenos. Claro. Claro, Carlos, finalmente un consejo. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos en estos momentos, pero ¿qué sí está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer los mexicanos para reactivar la economía lo más pronto posible? Mira, lo primero, nadie es cuidarse, porque la tensión entre economía y salud es complicada, pero ciertamente el bienestar a un muerto no le interesa, ¿no? Entonces, lo primero hay que cuidarnos. Hay circunstancias de personas que no lo pueden hacer y esos pues, corren un riesgo que es muy triste, pero los que puedan, que se cuiden, que no se vayan con la idea de que esto ya se terminó. En algún escenario posible apenas empieza. Lo segundo, pues hay que repensar en muchos casos qué y cómo hacemos las cosas. Hay muchas actividades que van a tardar en regresar. Entonces, ¿cómo se pueden hacer de forma distinta? Cada actividad económica tiene respuestas distintas. O sea, va a haber que aprender a reinventarnos. Tercero, pues hay que cuidar mucho el efectivo. Cash is king, dicen los clásicos en una crisis, porque va a haber oportunidades, van a surgir nuevas cosas que no nos imaginamos, pero para eso hay que tener margen de maniobra, entonces hay que ser muy prudentes. Y cuatro, Nadia, yo creo que tenemos que darnos cuenta que necesitamos contrapesos para que los gobiernos tomen pues, decisiones más balanceadas, contrapesos, balance. Hoy en la política mexicana no hay contrapesos y eso lleva a que dependamos de las ideas de un presidente y no de un proceso de discusión y negociación que nos lleve a decisiones pues, idealmente óptimas, pero por lo menos mejores. Pues Carlos, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que esta crisis pronto la vayamos dejando en el pasado y se vayan solucionando todos los problemas que ahorita se están generando por esta situación.
Nadia, vamos a salir, no te quepa la menor duda. También los humanos tenemos una capacidad de readaptarnos, pero vamos a salir lastimados y el chiste es cuidarnos lo más posible. Sin duda, así será. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu facilidad para explicar. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar con tu público y que tengan muy buena tarde.